hoy vamos a estudiar, hoy vamos a ver con la palabra de nuestro Abba acerca de la estatura y la edad espiritual de un ministro. No le voy a poner solo de un guerrero porque muchos piensan que es solamente para aquel que está en intercesión o un intercesor profético o un mediador. ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí?, que nosotros, todos nosotros como ministros, como llamados de nuestro Abba, comprendamos que la edad biológica no va necesariamente acompañada de la edad espiritual. ¿Cómo es esto? Que nuestra edad biológica no va acompañada de la edad espiritual. Hay muchos ministros, no voy a decir solo intercesores, hay muchos ministros que pueden tener el don, pero que la madurez emocional y espiritual pueden jugarle una mala pasada al momento de entrar en acción. Es decir, al momento de estar ministrando, al momento de una guerra espiritual, al momento de entregar un mensaje, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que puede jugarle una mala pasada? Veamos ejemplos bíblicos, ¿sí? Vemos un Moisés en el desierto o vemos un Sansón también con Dalila, ¿sí? Entonces, no va necesariamente acompañada o unido la edad biológica como la edad espiritual. ¿Por qué? Porque hay niños espirituales de 60 años, ¿sí? Niños espirituales. Y hoy vamos a ver y que el Padre traiga a nuestras vidas revelación y que podamos saber y conocer en qué estatura estamos, en qué crecimiento estamos, en qué nivel de madurez espiritual estamos, porque es importante la madurez espiritual en medio del pueblo de nuestro Abba Kadosh. Y ya mirándolo como formación de guerreros, veamos algo en lo natural. En los ejércitos, a los menores de edad no los llevan. Los menores de edad no son parte de un ejército. Ellos no van a la guerra. Si lo vemos de la forma natural. En lo espiritual, si nosotros no hemos alcanzado la estatura, por hablarlo así, pero me refiero a la madurez espiritual, a la estatura de madurez espiritual que necesitamos para ser esos ministros, para ser esos guerreros, para ser esos intercesores, difícilmente vamos a poder entrar a un campo de guerra. Es por eso que hemos venido hablando de temperamentos, hemos venido hablando de carácter, ¿sí? Todas estas semanas anteriores hemos venido hablando porque implica todo eso en nosotros, ¿sí? Y hoy vamos a hablar netamente ya a irnos en la estatura, en esa estatura que tiene que ver con la formación de nuestro carácter, ¿sí? Podríamos decir que los mismos síntomas que tiene una persona en la edad biológica se manifiesta en la edad espiritual, ¿sí? Como les decía, hay niños espirituales de 60 años y muchos adultos espirituales que tienen 16 años, porque no tienen nada que ver, ¿sí? O no está necesariamente acompañado la edad biológica, es decir, su edad, podrá decir usted, yo tengo 40, yo tengo 50, ¿sí? Con la edad, la estatura, la madurez espiritual, ¿sí? Por eso he puesto el ejemplo que hay niños espirituales de 60 años y muchos adultos con un carácter que ya está siendo formado y van alcanzando una madurez y apenas tienen 16 años en su edad biológica. Entonces, vamos a ver qué nos dice, ¿sí?, con la escritura acerca de la estatura y la edad espiritual, ¿sí? Hay etapas espirituales, como les decía, ¿sí? Así como un niño cuando nace es un bebé, ¿sí? Luego ya comienza a dar sus pasitos, ya el niño está más grandecito y ahora sí, ya no le llamamos bebé, sino el niño y también ya el adulto. Vamos a ver esas tres etapas en nuestras vidas y que hoy el Padre nos revele en qué etapa estamos. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la madurez espiritual en la que ahora nos encontramos? ¿En qué nivel de carácter formado estamos?
porque podemos estar ministrando, podemos tener mucho tiempo conociendo la palabra, pero quizás somos todavía inmaduros espiritualmente hablando, o todavía no estamos como adultos espirituales, todavía estamos como niños espirituales. Y sé que la palabra, ¿sí? Y a través de enseñanza, hoy nosotros vamos a conocer en qué etapa estamos, ¿sí? Que el Padre en esta noche nos hable a todos, que el Padre en esta noche nos pueda mostrar, ¿sí? En qué etapa estamos, para que avancemos, para que caminemos más rápido, ¿cierto? Hay un aceleramiento de los tiempos, hay un mover de las aguas y el Padre nos está empujando. Es ya, no te quedes adormitado allí, comienza a caminar, acelera tu paso, aceléralo. Entonces vamos a ver un bebé espiritual. Vamos a ver esta noche a un bebé espiritual. ¿Quién es un bebé espiritual? Vamos a poner una definición. Y vamos a decir que un bebé espiritual es una persona, ¿sí? Que es una nueva criatura en Yeshua, sí. Sí, o puede ser también una persona que tiene tiempo conociendo la palabra, pero sin crecimiento y sin frutos. Todavía no tiene crecimiento, todavía no tiene frutos. ¿Por qué es un bebé? Porque apenas es una nueva criatura en Yeshua, ¿sí? O sea, aceptó a Yeshua. Y yo quiero que entendamos algo en esta noche. Yo sé que los que son parte de esta casa lo conocemos, pero si hay otras personas que todavía no entienden o todavía no tienen el conocimiento en lo que es la Torá, ¿sí? ¿Por qué decimos que no tiene frutos? Aunque sea una nueva criatura en Yeshua. Ser nueva criatura en Yeshua, ya lo vamos a ver con la palabra, ¿sí? Es tener un nuevo nacimiento. Y ya vamos a ver por la palabra qué implica eso del nuevo nacimiento. Ser una nueva criatura en Yeshua no es solamente haber hecho una oración de fe como se nos enseñó en la religión. Venga, repita usted, hoy te abro mi corazón, Señor, te recibo y ta. Eso fue algo aprendido, eso no está en la palabra, no es bíblico, eso es parte de la doctrina de los hombres, algo enseñado y algo aprendido, a donde se sigue repitiendo. Un nuevo nacimiento en el Mashiach, un nuevo nacimiento en Yeshua, implica que nosotros nos volvemos el corazón a Él y abrazamos la palabra de nuestro Abba Kadosh. Es decir, comenzamos a recibir, a obedecer Torah y a caminar conforme enseña la Torah. Ese es verdaderamente un nuevo creyente en el Mashiach, ¿sí? Pero vamos a ver qué ocurre en la etapa de este niño, del bebé espiritual. Vamos a ver qué ocurre. Es una etapa hermosa, como en lo natural. Un bebé nace, ¿cierto? Qué hermoso, la casa se llena de los olores del bebé, de la colonia del bebé, del shampoo del bebé, del talco del bebé. Qué hermoso, ¿sí? Es una etapa muy linda, esa etapa del bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una etapa de inocencia, pero también puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque puede ser engañado por una falsa enseñanza. Un bebé espiritual está pasando en la etapa más linda, pero puede ser engañado fácilmente a través de una falsa enseñanza. Comienzan a abrirse los ojos al mundo espiritual, pero no entienden nada. A usted de pronto le ha pasado que dicen, ay, no sé, yo vi algo, se manifestó algo, pero no entiendo, o tuve sueños, pero no logro entender, no sé lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un bebé. Es un bebé espiritual, se están abriendo sus ojos espirituales, pero no comprende absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con estos bebés? Estos bebés necesitan acompañamiento. Y para eso están los pastores, sus líderes, para eso están las personas que el Padre coloca, para que este bebé espiritual vaya creciendo. ¿Por qué? Porque necesita ser alimentado. ¿Y con qué se alimenta un bebé? Con leche, ¿sí? Con leche. Con lo primero que se le da a un bebé, leche. El conocimiento de la palabra se le va entregando de a poco.
¿sí? Un bebé cuando nace, bueno, no tengo acá un bebé porque, un biberón porque no tengo bebé acá pequeñitos, pero le quiero decir que un bebé, ¿verdad? Cuando nace, no le dan 8 onzas en su biberón, de pronto le dan 2 onzas, 3, 4, no sé, pero a medida que ese bebé va creciendo, van aumentando, ¿sí? La dosis en su alimentación, ¿sí? En su tetero. Igual con un bebé espiritual. A un bebé espiritual yo no le puedo ir a dar una enseñanza profética, por decirlo así. Tengo que enseñarle lo básico, tenemos que irle entregando de a poco y por eso ese bebé necesita acompañamiento, ¿sí? Necesita acompañamiento mientras es alimentado. Los bebés espirituales no pueden hacer nada por sí solos. Es decir, no podemos mandar a un bebé espiritual a hacer una liberación. Sería un error muy grande de parte del pastor, del líder, enviar a un bebé a una liberación, ¿sí? Hacer algo que no es propio de la edad de un bebé. En lo natural, a un bebé no lo vamos a poner a hacer algo que ya es propio de un joven o de un niño de 10 años. A un bebé no le vamos a dar esa tarea. Lo mismo sucede en lo espiritual. A los bebés espirituales no les podemos asignar tareas que ellos no van a poder desarrollar, que ellos no van a poder hacer, ¿sí? Y quizás tengan toda la buena voluntad, pero es un peligro. ¿Por qué? Porque son bebés, ¿sí? Usted a un bebé espiritual, a un bebé en lo natural no le va a mandar a prender la estufa. No, porque se puede quemar, porque va a salir herido. Eso es una labor para alguien que ya tiene mucho más edad. Igual en lo espiritual, ¿sí? No podemos asignarle funciones a alguien que todavía es un bebé. Y hay algo importante, que las personas que hemos sido pues llamadas por nuestro Abacadosh, que estamos al frente de un ministerio, somos los responsables de la alimentación de ese bebé. Somos los responsables del crecimiento de ese bebé espiritual. Nosotros, aquellos que hemos sido llamados por el Padre para estar al frente de una congregación, de un ministerio, somos responsables de todos aquellos bebés, ¿cierto? De esos nuevos nacimientos, ¿sí? Somos responsables de ellos. Entonces, hemos visto las características o hemos mirado quién es un bebé espiritual, pero también tienen características muy específicas, características que los definen. Y es ahora donde usted va a conocer. Quizás usted esté en el grupo o usted conoce a alguien que está en el grupo de ser un bebé espiritual. Los bebés espirituales, una de las características de ellos, voy a buscar una palabra que está en Juan capítulo 3. Espérenme un momento. Juan capítulo 3 para que hablemos, sí, un poquito de acá de este bebé espiritual que vamos a hablar ahora. Sí, una de las características de los bebés espirituales es que son inocentes, ¿sí? Como en lo natural, los bebés son inocentes, ¿sí? Y cuando decimos que son inocentes, ellos no tienen historia, es decir, ellos no tienen mucho conocimiento, no tienen conocimiento de la palabra, no mucho, sino no tienen, porque acaban de nacer, porque es un bebé, ¿sí? No tienen historia, acaban de nacer, acaban de abrir sus ojos y ellos necesitan ser enseñados y entender. Yo le digo algo. En este tiempo que el Padre nos ha entregado de su Torá, y no porque antes no la conocíamos, sí, siempre hemos predicado y hemos conocido Torá, pero ahora estamos entendiendo los preceptos hebreos. Ahora estamos leyendo la Torá con los lentes hebreos y estamos entendiendo muchas cosas que antes no entendíamos. Y ahora estamos como esos niños espirituales, como esos bebés espirituales. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser formados. ¿Por qué?
Porque hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que para nosotros es nuevo. Y es ahí a donde el Padre nos ha colocado a alguien para que nos esté instruyendo, para que nos esté alimentando, para que podamos crecer. Porque ya nacimos, ¿cierto? Ya recibimos la Torá, estamos recibiendo instrucción con Torá, pero somos esos bebés que necesitamos alimentarnos. Es por eso que tenemos las porciones diarias de Torá, tenemos esas porciones diarias para que vayamos comiendo, para que nos vayamos alimentando y vayamos creciendo. La palabra dice que Yeshua, nuestro Adón, iba creciendo en estatura, en conocimiento y también en gracia y en favor de nuestro Abba. Todos nosotros necesitamos ese crecimiento. Todos nosotros necesitamos crecer, como dice la palabra, ¿sí? Que también Yeshua creció. Vamos a ver. En Juan capítulo 3, verso 1-6. Rápidamente vamos a leerlo. No nos vamos a detener mucho allí porque vamos a ver luego quién es un niño espiritual. Estamos dando una definición, unas características de los bebés espirituales para que nosotros podamos entender, ¿sí? Y podamos reconocer. Quizás si usted está ministrando y usted tiene una congregación o usted ha sido asignado o está asignando personas que tiene a su cargo en una función, ¿sí? Necesita conocer en qué nivel de madurez, de crecimiento espiritual está esa persona, porque no le podemos asignar trabajos para el cual no está preparado, ¿sí? Y digo que no está preparado porque es un bebé, porque necesita crecer, necesita alimentarse para luego poder desarrollar ya lo que se le ha asignado. Veamos acerca de Nicodemo. Dice la escritura en Juan capítulo 3, vamos a leer del 1 al 6 nada más, que Yeshua aquí tiene un encuentro con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Siempre lo leemos, hemos predicado de Nicodemo, pero ¿quién era Nicodemo? Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un hombre sabio y era un judío, ¿sí? Él estaba a cargo de un puesto muy importante en Israel, ¿sí? Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un juez del tribunal supremo entre los judíos, es decir, él juzgaba con Torá, dentro del pueblo, con los judíos, ¿cierto? Y tenía un puesto muy importante, era un juez en el tribunal supremo entre los judíos, como dice la versión El Reina. Dice, o sea, Nicodemo, vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Elohim no está con él. Aquí Nicodemo reconocía al Adón Yeshua como un maestro, ¿sí? Como un maestro. Le dijo, has venido de Elohim, de Yahvé, del Eterno, como un maestro. Nadie puede hacer esas señales que tú haces si Elohim no está con él. Cuando Yeshua escucha esto, ¿sí? Yeshua le dice, en verdad te digo que el que no naciera de nuevo de arriba no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua, le volvió a decir, en verdad te digo, que el que no naciera de agua y del Ruá no podrá experimentar lo prometido por el Ruá en la Torá acerca del reino de Elohim. ¿Cómo vamos a entender el reino? A través de el nuevo nacimiento, a través de el agua y del Ruá. Y muchas veces a nosotros se nos enseñó, ¿cierto?, que tienes que bautizarte. Y creíamos que era el bautizarse, el meterse en un río o meterse en una piscina. No tenía que ver con eso. Mire algo, Nicodemo era un maestro de Israel.
Conocía Torá, juzgaba en medio del pueblo judío, pero no tenía revelación de la Torá. No había rúa. Era un adulto en edad. Sí, tenía sus años. Y tenía también años como maestro en Israel, como juez en medio del pueblo judío, pero no entendía acerca del reino. No entendía, Yeshua le estaba hablando, mira, si tú no naces de nuevo de arriba, tú no vas a poder ver el reino. Y cuando él escucha eso, claro, yo quiero ver el reino. ¿Qué le dice Nicodemo? Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no entendía lo que le estaba hablando el maestro Yeshua. No entendía lo que el Adón le hablaba. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Fue la pregunta de él. Y a eso Yeshua le dijo, mira, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Ruach no puede experimentar lo prometido por el Ruach en la Torá acerca del reino de Yahvé. Entonces, no nos vamos a profundizar, ¿sí?, acá en lo que está hablando Yeshua de el Ruach en la Torá. ¿Sí? ¿Qué nos dice el profeta Malaquías? Y que eso también ya se cumplió en las fiestas de Shavuot, cuando estaban todos reunidos, ya ha habido cumplimiento, ¿sí? Pero nacer del agua y del Ruach tiene que ver el nacimiento en la Torá. El agua que nos habla Yeshua tiene que ver con Torá. La Torá es el agua que limpia. Lo vimos el lunes en Escuela Profética. La Torá es agua. La Torá es la palabra. El agua es la palabra. ¿Sí? Entonces muchas creían que cuando se hablaba del agua y del Ruach vaya, sumérjase en un poco de agua y ya está. Bautícese que ahí es un nuevo nacimiento. No. Necesitamos Torá y necesitamos ser llenos del Ruach. Porque no, mire, no va a suceder nada si solo hay conocimiento de Torá, como le pasaba a Nicodemo. Conocía Torá, pero no tenía Ruach. Le faltaba el Ruach de Yahvé, le faltaba el Ruach del Padre, le faltaba revelación, él no entendía. No podemos separar la Torá, ¿sí? No podemos separar lo que habla la Torá. Torá y Ruach es lo que da poder. Torá y Ruach es lo que va a dar poder para manifestación del reino. Muchos hablan del reino, muchos dicen el reino de Dios está aquí manifestando el reino, pero si no hay Torá, no hay poder. Yeshua, todas sus enseñanzas fueron con Torá. Por eso le dijo, tú necesitas nacer del agua, o sea, de la Torá y del Ruach. Torá revelada. Nuestro Mashiach nos vino a revelar la Torá. Queremos nosotros entrar en ese reino. Queremos vivir en el reino. Queremos experimentar lo que se nos ha prometido en la Torá. Necesitamos Torá más Ruach. Necesitamos la Torá y Mashiach. Porque Mashiach, Yeshua, es el espíritu de la profecía, ¿sí? Entonces necesitamos unir. No podemos predicar a Mashiach sin Torá. No podemos predicar a Yeshua sin Torá. No podemos. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos conocer Torá, vivir Torá. Esa es la vida del reino. Torá, más Mashiach, más el Ruach del Padre, va a traer el poder del reino en la vida de una persona. Entonces, miren, nacer del agua no es lo que nos enseñó la religión. Con bautizar en el agua representa sumergirnos en la Torá. Representa que necesitamos ser llenos de Torá, pero Torá con Ruach, Torá con Mashiach, ¿sí? Pero Nicodemo tenía Torá, pero no creían en Mashiach, ¿sí? Le faltaba Mashiach, le faltaba Yeshua. Nacer de arriba es nacer de lo que el Padre nos entregó, su Torá. Él es el que nos va a entregar revelación de
la Torá, de lo que Él ya nos ha dado. No solo es leer. Mire, porque muchos pueden leer la Torá y muchos están estudiando Torá por conocer raíces hebreas, pero solamente se están fundamentando en un conocimiento, solamente están fundamentados en conocimiento, en conocer más, en saber más, pero no es así como nuestro Abba quiere. No es que lo conozcamos como un libro de historia más, sino recibir revelación profética a través de la Torá, porque todo lo que en ella está escrito está profetizando Mashiach y es sombra profética de lo que se cumplió con nuestro Adón Mashiach. Entonces, no espere usted solamente recibir enseñanzas de Torá o conocer raíces hebreas por conocerlo y no esté dispuesto a practicar lo que habla el Dios de los hebreos. Es necesario que abracemos Torá, pero para obedecer Torá. Allí usted va a experimentar, como dice aquí Yeshua, experimentar lo prometido por el Ruach en la Torá. Allí usted va a experimentar el poder de nuestro Abba Kadosh. Ser nueva criatura, ¿qué implica? ¿Sí? Ser nueva criatura es permanecer en nuestro Adón a través de la Torá. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Las cosas viejas han pasado y todo es de Yahvé, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Ser nueva criatura es estar unido, como dice aquí en esta versión, unido con el Mashiach a la Torá. No podemos separar la Torá y solo predicar a Yeshua. Yeshua predicó Torá. Por eso necesitamos conocimiento, entendimiento y como bebés espirituales necesitamos llenarnos, comer más para que vayamos creciendo cada día. Nicodemo, como les dije, aunque tenía muchos años de edad, porque no era un bebé, ¿sí? Era también conocedor de Torá, no tenía revelación porque le faltaba Ruach. ¿Qué pasa en este tiempo? Muchos están como Nicodemo, ¿sí? ¿Por qué? Muchos conocen lo que dicen los 5 primeros libros de las Escrituras, porque eso es Torá, los 5 primeros libros, y los han predicado, pero no entienden lo que leen. ¿Por qué? Porque creen y enseñan que la Torá ya fue abolida y que la Torá no está para ser cumplida. Simplemente lo tienen como un libro de historia, lo predican y toman lo que les conviene, toman lo que les gusta predicar para que el pueblo se anime, para que el pueblo reciba una palabra de contentamiento. Y eso no es así. No podemos tomar la Torá como un libro de historia. Tenemos que tomar la Torá como la constitución del reino. Es la estructura legal, ¿sí? Que nuestro Abba nos ha dejado para que podamos vivir en el reino. Nosotros como guerreros, como aquellos mediadores, intercesores o como ministros todos, ¿qué va a predicar usted? ¿Qué va a hablar usted? Porque así usted vaya a hablar las buenas nuevas, usted vaya a hablar del pacto renovado, usted tiene que tener conocimiento, entendimiento y revelación profética, que es lo que Yeshua está hablando y que todo está ligado, todo está conectado con Torá. No podemos separar las enseñanzas de Mashiach, separarlas de la Torá, porque todo está en una conexión, ¿sí? Todo bebé espiritual debe ser ayudado y enseñado. Pero hay algo que yo siempre digo. Nosotros ayudamos a los que se dejan ayudar y enseñamos a los que quieren aprender. Porque no podemos hacer más, ¿cierto? El Padre hace su parte, nosotros la nuestra. Un bebé espiritual, ¿sí? Va a tomar de su biberón, de su tetero, cuando abra la boca. Pero si no quiere,
simplemente no abre su boca. Lo mismo sucede en lo espiritual. Estamos llamados por el Padre, estamos al frente de un ministerio, estamos al frente, ¿sí?, del trabajo, de la obra del Padre, pero si alguien no quiere aprender, no podemos hacer más. Si alguien no quiere ser enseñado, no podemos nosotros forzar a nadie, porque recuerde que el Padre ha dicho, mira, te dejo dos opciones, tú escoges lo que quieres. El Padre nos da a escoger, pero recordemos algo, si escogemos la vida, nos va a ir bien, pero si escogemos, ¿sí?, las tinieblas, si escogemos por nuestra soberbia, no, yo estoy bien así, yo ya lo sé, porque muchos ministros hay así. No, a mí que me van a venir a enseñar, yo ya lo sé, yo soy predicador, yo soy maestro, yo soy profeta, yo soy apóstol, y el yo juega un papel muy importante en la vida de alguien que no quiere aprender, que no quiere nacer de nuevo a través de la Torá y del Ruach. ¿Sí? Entonces, el bebé espiritual debe de ser ayudado, debe de ser enseñado, pero si lo quiere, si lo permite. Si no quiere ser ayudado y si no quiere ser enseñado, no podemos hacer nada. ¿Sí? A un bebé espiritual no se le puede hacer comentarios negativos de otros ministros, de los hermanos, de otras congregaciones o de la misma congregación para que no afecte su inocencia. ¿Sí? Hay muchos que a bebés espiritual le hacen comentarios negativos y eso afecta su inocencia. Muchos ya no quieren saber nada, muchos se van, muchos se retiran, muchos dicen hasta aquí. ¿Por qué? Porque le hacemos un daño. ¿Sí? A esos bebés espirituales se les debe sembrar, ¿qué cosa? Emuná. Se les debe sembrar semilla positiva. Se les debe sembrar palabras de shalom, de paz, para que puedan crecer espiritualmente. Por eso les decía, a un bebé espiritual no lo puedo llevar a una escuela profética, no me va a entender. Primero, el bebé espiritual necesita conocer Torá, necesita conocer los 5 primeros libros de la Biblia. Necesita conocer, necesita recibir alimento para que esté fuerte y para que vaya creciendo. ¿Sí? Por eso es que para bebés espirituales no es la comida sólida. Para los bebés empieza con lechecita. ¿Sí? Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay cualidad alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Eso debe de hacerse con los bebés espirituales, porque es un bebé, ¿sí? Vamos a ver otra característica rápidamente de un bebé espiritual. Ya vimos, y el primero era, ¿sí se acuerdan? Era inocente, son inocentes. Vamos a ver otra característica, son ignorantes. Cuando escuchamos la palabra ignorante, de pronto creemos que, ay no, tan feo, suena muy feo, pero ¿qué significa ignorantes? Los bebés espirituales ignoran o carecen de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque son nuevos, porque apenas están en el nacimiento, recién nacieron, tienen pocos días de haber nacido, apenas se abrieron sus ojos, ¿sí? Y ellos ignoran o carecen de conocimiento bíblico. Por eso es que decíamos que ellos necesitan ser enseñados, necesitan un acompañamiento. El profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Qué importante es el conocimiento. Y sabe algo, todos necesitamos conocimiento. Conocimiento no es solo leer la escritura. Conocimiento es profundizar, escudriñar, excavar más hacia lo profundo, ir a la raíz, ¿sí? Y bueno, esa es una tarea que lo hace el maestro, que lo hace
la persona que está al frente, encargado de enseñar, porque nos toca ir y buscar la raíz de esa palabra para que nosotros primero entendamos y luego podamos dar el mensaje y enseñar, ¿sí? Conforme a los preceptos hebreos, conforme a lo que nos está hablando una palabra, ¿sí? Pero en la traducción hebrea tiene muchos significados. Entonces, mire, al pueblo, ¿sí? Como dice Oseas, le faltó conocimiento y por eso es destruido. Y dice también, por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo, dice, de modo que yo te rechazaré, de modo que no serás mi sacerdote. Aquí hay algo. Primero, dice que al pueblo le faltó conocimiento. Listo, le faltó, el Padre envió para que adquieran conocimiento. Pero dice, por cuanto tú rechazaste, lo que pasa en este tiempo. Al pueblo le falta conocimiento de la Torá, porque años de años se nos predicó que la Torá está abolida. Años de años se nos predicó y así se nos enseñó, porque los pastores que nos enseñaron, obviamente, así también ellos recibieron y así nos enseñaron, porque al pueblo le faltó conocimiento. Pero en este tiempo, el Padre, ¿sí? Mire, está agitando tanto las aguas que el conocimiento de la verdad, ¿sí? A través de la Torá está llegando a muchos lugares. Muchos están siendo despertados, pero hay aquellos también que están rechazando el conocimiento. Y esto es para los sacerdotes, esto es para los pastores, para los ministros. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Miren, que no estoy en escuela profética, pero el Padre me está revelando y me está entregando lo que ya ha sido revelado. Nuevamente me lo está anunciando. A estos ministros que no quieren recibir el conocimiento de la Torá, que no quieren sumergirse en el conocimiento de la Torá, ¿sabe lo que le dijo nuestro Abacadosh? Les dijo, por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré, de modo que no serás mi sacerdote. De modo que ya no serás el ministro, ya no serás aquel que estás ministrando, ya no estarás en ese lugar donde antes estabas. Y porque olvidaste la Torá, por eso es que es tan importante que leamos en una traducción, ¿sí? Que viene del hebreo al español. Pero ya no sigamos con las traducciones, ¿sí? Occidentales, a donde solamente las traducciones que siempre leíamos, a donde solamente leemos palabras que están cortadas, ¿sí? No fue que se equivocaron. Mira, a nosotros decíamos, hay error. No, nunca hubo error de traducción. Lo que pasó es que, ¿sí? Quisieron que el pueblo se desvíe de la Torá, que el pueblo no obedezca al Abacadosh. Por eso le cortaron, le quitaron, le suprimieron muchas palabras. Este pasaje de Oseas 4:6 habla y dice, por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré, de modo que no serás mi sacerdote. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohei, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, el Padre, a través de su Torá, nos ha metido en pacto, ¿cierto? Estamos en ese pacto de nuestro Abba que se le fue entregado a Abraham y que vino por generaciones, Isaac, ¿cierto? Su hijo en Jacob, y se consumó ese pacto a través de nuestro Adón Yeshua. Estamos en pacto. ¿Por qué? Porque Yeshua es nuestra Torá viviente. Él no vino a abolir, Él vino a que se le dé la correcta interpretación y la correcta aplicación. Entonces, si alguien rechaza la Torá, el Padre dice, yo te rechazaré como sacerdote, yo te rechazo como mi ministro, pero no solamente eso, tú te olvidaste de mi Torá, yo me olvido de tus hijos. O sea, ya no estamos bajo ese pacto. Aquel que no quiere obedecer la Torá, aquel que no ministra con Torá, aquel que rechaza Torá, dice el Padre, yo te rechazo. Dice el Padre, tú te olvidaste de mi Torá, yo me olvido también de tus hijos. ¿Sí? Entonces, sin conocimiento de la Torá, ¿cómo podemos ser esos guerreros?
Usted conoce cómo peleaban las batallas, los guerreros. ¿Cómo peleaban las batallas? ¿Cómo subía un Moshe al monte? Un Josué, un David. Cuando ellos clamaban, ¿a qué Dios cree usted que clamaban? Si no era, ¿sí?, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de los hebreos. ¿A qué cree usted que ellos clamaban? ¿Sí? La Torá siempre ha estado allí en medio de su pueblo y de esos guerreros. Sin Torá, un guerrero, un intercesor que no tiene Torá sería como ir a una batalla sin armas y sin protección. ¿Cómo podemos ir nosotros a una batalla sin armas? ¿Cómo podemos subir sin una protección si la Torá es nuestro escudo? La Torá es el cerco de protección que el Padre ha puesto para nosotros, sus hijos. ¿Sí? Recuerden, la palabra dice que torre fuerte es nuestro abacados. A él corre el justo, pero nuestro abacados, nuestro Padre, es aquel que nos dio Torá, es aquel que nos dio instrucciones, es aquel que nos dio la constitución para que en ese reino nosotros podamos pelear batallas. De eso consiste el reino. No es, como muchos ministros dicen, la vida de reino porque tienen mucha comida en la mesa. El reino tiene que ver con conquistas, con batallas. El reino tiene que ver, ¿sí?, con un rey que emite sus estatutos, sus mandatos, sus ordenanzas, sus leyes. ¿Cómo puede un pueblo estar, ¿sí?, sin ordenanzas? Usted, allí en la nación donde está, tenemos una constitución y vivimos conforme a lo que dice la constitución. Lo mismo es en el reino. Tenemos una constitución. ¿Cómo nosotros podemos ir a pelear batallas? ¿Cómo podemos ir nosotros a una guerra si no conocemos todas las ordenanzas que el Padre nos ha entregado para esas batallas? ¿Sí? Sin conocimiento de Torá, se cree todo lo que otros repiten y pueden ser engañados fácilmente. ¿Sí? Veamos qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Mashiach. Muchos han pasado por esto. Han venido otros a decirle, no, mira, ¿qué te pasó? Estás nuevamente volviendo a la ley, ahora estás en la gracia, mira qué engaño más grande, mira, eso no es así, ya la ley está abolida, ya ahora tú estás en la gracia. Y resulta que la gracia siempre existió. La gracia estuvo desde Bereshit, desde Génesis. La gracia se manifestó en carne cuando vino nuestro Adón Yeshua, pero la gracia siempre estuvo porque Yeshua siempre estuvo desde Génesis. Él es la Torá hecha carne. Él siempre estuvo. En algunas traducciones dice, Él es el verbo hecho carne, pero realmente Él es la Torá, la Dabar, la palabra hecho carne. ¿Sí? Él vino en carne. Pero Él siempre estuvo. No es que apareció ahora nada más en el pacto renovado. Apareció en carne, apareció en forma de hombre, pero Él siempre estuvo. La gracia siempre existió. Pero las malas enseñanzas, la astucia de la serpiente, recuerde que hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de nuestro abacados. La serpiente siempre va a introducir engaño. La serpiente siempre va a hacer de que el pueblo desobedezca las instrucciones del Padre, tal como lo hizo con Eva y con Adán. Entonces, un bebé espiritual es engañado fácilmente. Y más aún si no come, más aún si no recibe cada día de lo que el Padre está entregando, ¿sí? Entonces, un bebé espiritual puede ser engañado también por una falsa bondad.
Vamos a ver qué dice allí mismo la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Hasatán se disfraza como un malaj de luz. ¿Cuántas personas quizás se acercan a alguien y te dicen, mira, es que yo quiero ayudarte, estás equivocado, estás yendo por un camino equivocado, eso de las sendas antiguas, eso de la Torá, no, y eso ya está abolido, cuidado, mira, te están engañando. Y resulta que aquella persona es un enviado. Recuerde que malak también significa enviado. Es un enviado de las tinieblas para hacerte caer en desobediencia, ¿sí? Y como es un bebé espiritual, va a creer todo lo que otros le digan, ¿sí? Otra característica de un bebé espiritual, vamos a ver, es que los bebés espirituales son frágiles. Los bebés espirituales se asustan fácilmente. Los bebés espirituales hay que cambiarles pañal a menudo. Hay que andar detrás de ellos. Desean que los continúen mimando. Hay muchos que quieren seguir siendo bebés espirituales. Se asustan si alguien les habla muy fuerte. Se asustan si la instrucción es muy fuerte. Bebés espirituales. ¿Sí? Porque quieren solamente el mimo, quieren solamente que los carguen al hombro. Y a menudo hay que cambiarle pañales cuando están llorando. Bebés espirituales se frustran fácilmente. Y algo que siempre pasa, y usted va a conocer aquí, un bebé espiritual es aquel que se enoja con una exhortación. El bebé espiritual aún no está en la capacidad de recibir exhortación. Se enoja, ¿sí? Entonces, viendo rápidamente las características de un bebé espiritual, y podemos darnos cuenta, como le decía al inicio, en qué estatura estamos, en qué medida estamos, en qué nivel estamos. Ahora vamos a conocer un poco sobre el niño espiritual. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque como ministros necesitamos conocernos. Y obvio, nosotros mismos creemos que estamos bien. Pero si con la luz de la palabra el Padre nos confronta y ahora nos está golpeando, es porque nos está diciendo, ¡hey! Ahí estás tú. Es hora de crecer. Te estás quedando pequeño, te estás quedando enano. Ya no es tiempo de seguir siendo un bebé o de seguir siendo un niño. Ya es necesario que tengas madurez, que hayas alcanzado madurez. Vamos a ver acerca del niño espiritual. ¿Sí? Quizás no les está gustando esta enseñanza, esperaban algo diferente, pero bueno, esto es importante. Importante para delegar funciones, importante para una batalla espiritual, importante para una intercesión, importante para un trabajo ministerial, importante aún para tu vida misma, para tu vida cotidiana. ¿Sí? A muchos quizás no les esté gustando, pero bueno. Si no les está gustando, midámonos en qué estatura estamos, en qué nivel estamos de madurez. Vamos a ver a los niños espirituales. Ya conocimos un poquito de los bebés, vamos a ver de los niños. Una de las características de los niños espirituales es que ellos son inconstantes. Son muy inconstantes. Y la palabra dice que una persona inconstante es llevada de aquí para allá, ¿cierto? Como el viento, como las olas del mar. Esa es una persona inconstante. Uy, yo conozco a muchos inconstantes. Y vamos a ver por la palabra, ¿sí? ¿Por qué decimos que son inconstantes? Porque son inestables. Son fluctuantes. ¿Fluctuantes en cuanto a qué? A metas, a decisiones y a expectativas. Es decir, no son firmes.
son inconstantes. Esos niños espirituales, en cuanto a decisiones, cuando tienen que tomar decisiones, es, voy a ver qué dice mi mamá. Voy a esperar a ver qué dice mi papá. Ya el padre ha dado una instrucción, pero voy a ver qué dice mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi tío, en fin. Son inconstantes, son inestables, son fluctuantes. No saben tomar decisiones. No acatan disposiciones. Y como niños, como todo niño en lo natural, los niños espirituales, ¿sí?, están llenos de sorpresa. Y uno no sabe qué esperar de ellos. A mí me ha tocado muchos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no sabemos qué esperar de ellos? Son temperamentales y emocionales. Hoy se emocionan. Hoy están llenos de emoción. Pero luego se les acabó la emoción. ¿Sí? Así mismo, Yasmín. Así mismo como estás diciendo. Ay. Son temperamentales y emocionales. No, es que, ¿sabes qué? Yo me hago una película a muchos niños espirituales por ahí llorando, chillando, como yo digo. Así que gócese con la enseñanza hoy. El Padre nos quiere mostrar en qué nivel estamos, para que no nos quedemos allí, sino para que avancemos a la madurez que Él quiere de nosotros, para que podamos ejercer ese llamado, para que cumplamos esa comisión, ¿sí?, con responsabilidad, ¿sí? Agárrese, porque quizás aquí a muchos no les gusta. Un niño espiritual, si no se los visita, se enojan. Y si no se los invita o no se los hace participantes de una asignación, de algo, se enojan. Se enojan por todo. Nunca sabes cuándo se van a ofender. Eso es un niño espiritual. Un niño espiritual comienza muchas cosas, pero completan muy pocos. Les gusta a muchos. Dicen, sí, yo quiero la enseñanza, voy a las enseñanzas de escuela profética, quiero las enseñanzas de formación de guerrero, voy a estar en las enseñanzas, pero empieza, como les dije al principio, ¿sí?, como lleno de emociones. Y empiezan muchas cosas, pero completan muy pocas. Ese es un niño espiritual. ¿Por qué? Porque los niños no son responsables. Hay niños que no son responsables en sus tareas, en sus asignaciones. Y ese es un niño espiritual. Quiere hacer todo, pero a la final lo hace, pero no completa todo. ¿Sí? Hoy se comprometen y mañana fallan. Hoy dicen sí, sí, profeta, sí lo vamos a hacer, o sí tal cosa, y mañana fallan. ¿Sí? Bien, una semana se comprometieron, hicieron muy bien las cosas, pero la siguiente semana fallaron. Niños espirituales. Necesitan reconocimiento siempre. Que siempre les estén alabando por lo que hicieron. Que siempre les estén reconociendo, sí, lo hiciste muy bien. Y necesitan siempre ese reconocimiento. Necesitan aplausos. Niño espiritual. La palabra nos enseña, ¿sí?, que Yeshua dijo, si el amo los manda a hacer algo y ustedes lo hacen, ¿qué esperan? Ustedes digan, siervos inútiles somos, hicimos lo que nos mandaste a hacer. Estamos haciendo lo que el Padre nos ha mandado a hacer. No necesitamos aplausos, no necesitamos reconocimiento, no necesitamos que se nos esté alabando todo el siempre. Bástese con lo que el Padre está mirando y Él es el que le va a dar recompensa. Recuerde que Él es aún es Él el que le trae posicionamiento. Nosotros como líderes
Nosotros, como aquellas personas llamadas a estar al frente de un ministerio, lo que hacemos es obedecer al Padre. Si el Padre dice, bueno, a tal persona vas a colocarlo y le vas a dar esta asignación, vas a entregar esto, lo único que hacemos es obedecer la instrucción del Padre. Pero el posicionamiento se lo da nuestro Abacadosh. Él es el que le va a traer asignación de cualquier función. Pero no esperemos a que se nos esté reconociendo siempre lo que hacemos. No esperemos a que siempre se nos esté aplaudiendo por todo. ¿Sí? Entonces, necesitan siempre ser reconocidos. Hoy están en victoria, mañana están en derrota. Niño espiritual. Hoy están, ¿cómo te encuentras, hermano? Bien, bendecido, prosperado, en victoria. Y al día siguiente o a la semana, hermano, ¿cómo estás? No, es que estoy pasando un desierto. Entonces, ¿sabe qué? Hasta en nuestra forma de hablar, de expresarnos, nuestro rostro, nuestras palabras, nos muestran cómo estamos espiritualmente. Una cosa es estar cansados, todos nos cansamos. Porque aún estamos en este cuerpo y este cuerpo se cansa. Bendito nuestro Abba que renueva nuestras fuerzas, pero sí nos cansamos. Pero, ¿cierto? Cuando nosotros reflejamos en nuestro rostro, ¿cómo está, hermano? Ay, pasando un desierto. Niño espiritual, si tú sabes que el Padre te ha dado victoria, canta victoria siempre. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos luchas, batallas, todos tenemos diferentes situaciones que pasamos, pero eso no nos puede derrotar. Eso no nos puede tirar al piso. Tenemos que levantarnos cada día de la mano de nuestro Abacadosh. Un guerrero no puede darse por vencido mirando, ¿sí? Lo que está a su alrededor. Un guerrero avanza, un guerrero es firme, un guerrero recibe las instrucciones de su comandante en jefe. Entonces, ¿en qué estatura espiritual estamos? Y algo más tremendo, los niños espirituales se ofenden y se alejan de la congregación, de los hermanos, del ministerio, te bloquean, se alejan. Niños espirituales, niños. Y ahí nos damos cuenta, mire, pero ¿sabe algo? Tenemos que pasar todo esto para darnos cuenta, y el Padre lo permite que pasemos con personas, ¿sí? Para que entendamos que no todos están preparados para cumplir una asignación. Que tenemos que pasar las etapas, bebé, niño, hasta llegar a ser un adulto espiritual, ¿sí? Muchos se ofenden y se alejan, se apartan, ya no quieren saber más. Se ofenden porque la palabra los golpeó, porque la palabra les ofendió, se sintieron ofendidos, se van, te bloquean, no te hablan y se enemistaron contigo. Niños espirituales. Yo siempre digo, cuando uno ya no quiere ser o estar en algún lugar, porque el Padre te deja y tú eliges. Hay personas que el Padre saca de algún lugar para colocarlos y posicionarlos en otro para su crecimiento, para que sean posicionados. De hecho, aquí han venido personas a esta escuela, porque esta escuela es para formar, para que lleguen al cumplimiento de su destino profético. Esta es una escuela profética de formación. Sí, pero a muchos no les gusta el proceso de formación y les gusta quedarse siendo niños o siendo bebés. Y se ofenden cuando la palabra los golpea muy fuerte y se van. Y se van y se alejan y te dejan de hablar. Tenemos que, cuando vemos que una persona es madura espiritualmente, ¿sí? Cuando tú, ¿sí? Sales y te vas y te dices y hablas con la persona, me voy porque el Padre te lleva a otro lado. Bien, el Padre te lleva. Pero que alguien se vaya porque la palabra le golpeó, porque la palabra fue muy dura. Yeshua les dijo, cuando los discípulos le dijeron, maestro, mira, dura es la palabra, se están yendo todos. ¿Y qué les dijo Yeshua? ¿Y acaso a ustedes les ofende eso? ¿Quieren ustedes también irse? Pueden irse. Porque el maestro nos da a escoger. Yeshua nos da a escoger. Ustedes quieren irse, pueden irse, pero
aprendamos algo, que una persona madura espiritualmente no obra como un niño espiritual. Hay muchos que se ofenden y se alejan de la congregación, de los hermanos, se apartan completamente. Esos niños espirituales, si tú no los saludas, se enojan. Y si no los escuchas, también se enojan. ¿Sí? Si tienen diferencia con algún hermano, se enojan con todos. No le hablan a ninguno. Niño espiritual. Los niños espirituales son llenos de complejos. Los niños espirituales están llenos de conflictos de personalidad, como decía nuestra hermana Karim. Y yo les digo algo, ni siquiera es sanidad interior, como se nos ha dicho. La verdadera sanidad interior viene cuando nos sometemos a la palabra. Y le digo esto porque antes de tener revelación de Torah, yo también hacía muchos eventos, congresos de sanidad interior. Pero lo que verdaderamente transforma el alma es la Torah, como dice la Escritura. La Torah de Yahvé es perfecta, que transforma el alma. Allí tiene que ver la nefesh, las emociones. Entonces, la verdadera sanidad interior es cuando nosotros nos sometemos a la Torah. Que no nos gusta porque la palabra es muy dura, porque no nos gusta, porque... bueno. Entonces simplemente no se está sometiendo a la Torah. No quiere recibir Torah, no quiere. La palabra nos enseña y siempre hemos predicado que es como un martillo que golpea. Y claro, nos va a golpear a donde más nos duele. Es como una espada que corta, sí, va a cortar, y si corta es porque trae dolor. Córtese usted un pedacito aquí en su piel y le va a causar dolor. En lo espiritual así es la palabra. Nos causa dolor, pero es porque el Padre está cortando, porque el Padre está podando, pero a veces no nos gusta. ¿Sí? No nos gusta. ¿Sí? Entonces, los niños espirituales son inconstantes. Son curiosos, también son curiosos. ¿Sí? Los niños espirituales siempre están buscando conocer una información, pero no para fines buenos, sino para el chisme, para la murmuración. Me río porque sí hay muchos. Bueno, no aquí, no estoy hablando en esta casa, pero conozco mucha gente. Entonces, muchos niños espirituales son muy curiosos. Quieren conocer de más, pero para luego ir a hablar con los demás. Se meten en la vida de los hermanos. Así son los niños espirituales. Se meten en la vida de los hermanos, en la vida de los pastores, en la vida de los ministros y en cualquier otro que esté por ahí de su paso también se meten. ¿Sí? Y a veces un niño espiritual quiere dar un consejo a alguien que ya está en otro nivel. Eso no puede ser así. O usted no puede ir a recibir consejo de un niño espiritual, menos de un bebé. Jamás. Entonces tengamos mucho cuidado. Los niños espirituales quieren saber de todos en todo tiempo. Les gusta conocer más de lo que deben. Y vamos a ver qué dice la Escritura en la segunda carta a los de Tesalónica, capítulo 3, versos 11 y 12. Dice: oímos que algunos llevan una vida ociosa. Estoy leyendo en una traducción, versión original. Oímos que algunos llevan una vida ociosa, no ocupados trabajando, sino entremetiéndose en lo ajeno. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que nos da el Adón Yeshua HaMashiach y en unión con él. Mire, porque no hay autoridad si no estamos unidos en Mashiach. Les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Cuando yo leí esta porción, también allí había. Es que la palabra siempre ha estado.
y siempre se ha visto de todo. También allí en Tesalónica había estos niños espirituales. ¿Sí? Y como la palabra no pasa de moda, la palabra es para este tiempo, es el aquí y el ahora, está hablándonos a nosotros también. Entonces, mire, esa es una característica también del niño espiritual, inconstante, curioso, y ahora vamos a ver algo más. Algo que siempre hemos estado hablando en estos últimos meses. Son habladores. Usan mucho la lengua. Un niño espiritual. Hablan y repiten no solo lo que oyen, sin conocer la fuente. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo. Gracias, Ava, que me estoy acordando ahora. Hay muchos niños espirituales que están en un montón de grupos, ¿cierto? Y resulta que en ese grupo llega una información. Ni conocen la fuente, ni saben de dónde vino y lo reenvían y lo comparten. ¿Sabe usted algo que puede ser una información o desinformación? Puede usted ser de bendición o puede ser usted alguien que está entregando algo que va a dañar. ¿Sí? Entonces, son tan habladores los niños espirituales que repiten no solo lo que oyen sin conocer la fuente. ¿Sí? También hablan lo que se imaginan. Lo que se imaginan. Un niño espiritual. Y a veces nosotros como ministros hemos caído en el error de asignarle funciones a un niño espiritual. Solamente nos hemos enfocado y es un bebé espiritual. Y luego no ha llegado a ser adulto, a alcanzar una madurez espiritual y ya le designamos funciones. Y nosotros somos responsables de muchas cosas que pasan en el ministerio porque dimos funciones a quien no debíamos entregarle. ¿Sí? Como todo niño, ellos no saben callar lo que deben de callar. ¿Por qué? Porque son habladores, porque les gusta hablar mucho. Hablan de más, sin medir consecuencias. Esos son los niños espirituales. Ay, yo los veo muy callados, a los de esta casa están calladitos. Son muy poquitos los que hoy están hablando. El Padre nos está mostrando en qué nivel estamos. Así es Hamilton. ¿Era necesario? Pues bueno, era parte de la enseñanza de formación de guerreros, porque ya vamos a ver por qué. Porque un niño no puede ir a la guerra. Porque a los bebés espirituales, o en lo natural a un bebé o a un niño, no se lo recluta para el ejército. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Proverbios 10:19, ya que estamos hablando, ¿sí?, de que los niños espirituales son muy habladores. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta transgresión, o sea, pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. A veces como niños espirituales hablamos de más sin medir consecuencias y estamos cayendo en pecado. Estamos cayendo en transgresión, como dice aquí esta traducción, y transgresión es pecado. Estamos cometiendo lazón hará. ¿Sí? Podemos estar hablando, podemos estar murmurando de alguien. Qué importante es que nos cuidemos de esto. Y el Padre nos ha venido hablando tanto de la lazón hará en estos últimos meses. ¿Y sabe por qué? Porque hoy mientras leía, lazón hará, la lengua maldiciente, la murmuración, la queja, en Shemot o en Éxodo, cuando Amalek atacó al pueblo de Israel, fue a causa de la lazón hará, de la murmuración, de la queja. Y a veces no nos damos cuenta. Y este es un peligro tan fuerte dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios. A veces solo nos enfocamos que en Jezabel, que nos enfocamos en cualquiera de esos otros espíritus. Pero no nos estamos dando cuenta cómo Amalek está matando a causa de la lazón hará, a causa de la murmuración,
a causa de la queja. Entonces, la palabra nos enseña que en las muchas palabras no falta transgresión, porque podemos hablar de más, podemos murmurar, podemos caer en pecado de murmuración, podemos estar hablando mal de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Y el que refrena sus labios es prudente. Y voy a ver, en otra versión dice, el que mucho habla, mucho hierra o mucho peca. El que es sabio refrena su lengua. Si cuando nosotros mejor estemos callados, calladitos, nos vamos a ver más bonitos, no hablando lo que no debemos, no entremetiéndonos en donde no debemos, ¿sí? Entonces, mejor es así. Vamos a ver cómo conocer, ahora para nosotros, y para los que conocemos como ministros, como hermanos, cómo conocer que hemos pasado esa etapa de niño espiritual. Porque muchos dicen, no, yo no soy un niño espiritual, yo ya soy maduro. Y creemos que la madurez es por años de edad biológico, o por años de estar en un ministerio, o por años de estar predicando, o por años de estar sirviendo. Falso, se equivocaron. Por eso ya estamos conociendo y viendo características, ¿sí? Mirándonos, incluso por la palabra, ¿sí? ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo vamos a conocer que hemos pasado esa etapa de niño espiritual? Primero, porque el que pasó esa etapa de niño espiritual ha cambiado su lenguaje. ¿Y cuál es el cambio del lenguaje? Practica el silencio. Ya usted no lo va a estar, no lo va a ver que habla y habla y habla. Ya no. Calla, es prudente, es sabio, refrena su lengua. Mire, muchos niños espirituales pueden causar problemas en medio de una convocatoria, en medio de una prédica, porque hablamos enseguida. Y recuerde que por eso puede tener todo el don que le haya dado nuestro Abba, pero si todavía es un niño espiritual puede causar problemas. Podemos irle a decir a alguien, no, es que mire, a mí Dios me mostró tal cosa, o no, mire tal persona, tal cosa. Y hacemos un problema en medio de la congregación. Ese es un niño espiritual. ¿Sí? Un niño espiritual. Porque alguien que está en madurez espiritual ni siquiera va a ir a reclamar, ni siquiera sabe cómo actuar en ese momento. ¿Qué tal si hay alguien en medio de una reunión, en medio de una congregación, en medio de una reunión que tengan y se está manifestando algo en medio en una persona, está hablando mal de otra y usted va y le dice, mira, tal persona está hablando mal de ti, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué alimenta? Alimenta Satanás, el pleito, la contienda, el chisme, la murmuración se activó. Y en vez de ser bendición, activa en ese lugar tinieblas. Pero alguien que es prudente se levanta enseguida con la palabra cortar todo lo que se levantó allí. Por eso es que es tan importante que conozcamos en qué nivel, en qué estatura espiritual estamos. Mejor calladito, nos vamos a ver más bonitos. Entonces, alguien que ha pasado la etapa de niño espiritual tiene un lenguaje diferente. Ahora practica el silencio, ya no es hablador, ya no le gusta meterse a hablar de más y va a traer consecuencias espirituales, porque a veces no solamente puede ser una consecuencia natural, puede ser lo primero, una consecuencia espiritual. Porque si es en una reunión, si es en una convocatoria, lo que se activa primero es las tinieblas. ¿Sí? Entonces, alguien que ya pasó esta etapa de niño, ahora sí es prudente. Ahora sí practica el lenguaje del silencio, como dice Proverbios 17, 27 y 28. Dice, el que es entendido o sabio, refrena sus palabras. El que es prudente, controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio
si guarda silencio y se le considera prudente si cierra su boca. Pero el mundo nos dijo y nos enseñó, ay, no calles, habla porque tú tienes que hablar. Hablamos cuando el Padre nos manda hablar. Aún nosotros los profetas hablamos cuando el Padre nos dice habla. Hay cosas que uno tiene que callar porque o no es el tiempo, porque el Padre no dice habla, uno calla. ¿Sí? Entonces a veces creemos que porque tenemos el don, porque tenemos el llamado, porque ya fuimos ungidos y podemos hacer lo que nos dé la gana. No es así. Eso nos está demostrando simplemente en qué nivel de estatura espiritual estoy, en qué nivel de madurez estoy. Aun cuando nosotros callamos, estamos siendo considerados prudentes. Y el prudente controla sus impulsos. Porque quizás a alguien le molesta, quizás a alguien dice, no, es que mira, está hablando mal de alguien y yo voy y le cuento a esa persona. Eso es ser insensato. Eso no es ser prudente. Eso es ser necio. Alguien que pasó de niño espiritual tiene un lenguaje de silencio porque sabe controlar sus impulsos y guarda silencio y se le considera prudente porque ha guardado su boca. Vamos a ver otra característica de aquel que ya pasó la etapa de niño. Cambia las palabras corrompidas por palabras de edificación. Nuestras palabras nos muestran, ¿sí?, ante los demás. Es un indicativo también de nosotros. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida, también corrompida significa detestable o perjudicial, salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar bendición a los oyentes. ¿Qué vamos a hablar? Si nosotros en medio de una reunión vamos a hablar palabras que van a perjudicar a otra persona, eso no va a edificar. Eso no va a ser de bendición. Eso va a traer problema, pleito y en lo espiritual va a traer conflicto. Entonces, una persona que ha pasado esa etapa, ahora es una persona que ha cambiado palabras que no edifican, palabras perjudiciales, por palabras de edificación. Vamos a ver rápidamente otra característica. Un niño espiritual que dejó de ser espiritual, ya pasó a otra etapa, deja de encontrar malicia en todo. Hay personas que en todo tienen malicia. ¿Y qué nos dice Efesios 4:31-32? Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, también dice en otra traducción, arrebato de cólera, imposiciones violentas, maledicencia y toda malicia. También dice en otra traducción, calumnias y todo rencor. Mire, es una forma de reconocer a aquel que ha pasado la etapa de niño espiritual. Dice, antes sean pacientes, bondadosos unos con otros, misericordiosos, de corazón tierno, perdonándose unos a otros como Yahvé también los ha perdonado a ustedes en Mashiach. ¿Qué vemos ahora? Muchos niños espirituales guardando rencor. Muchos niños espirituales que dicen, no, es que si usted supiera lo que me hizo, no, es que me dolió tanto, yo no puedo perdonar. Niño espiritual. ¿Sí? Y recuerde que la palabra dice, quítense. Eso no lo va a hacer ni nuestro abacados, no lo va a hacer el profeta, no lo va a hacer su pastor, no lo va a hacer otra persona. Esa es una acción propia de nosotros. Propia nuestra. Quitarnos, sacarnos todo eso que está allí alojado. ¿Sí? Vamos a ver otra porción. Saúl o Saulo nos aconseja sobre las malas conversaciones. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 33 y 34. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos mucho cuidado. En otra traducción dice, no se dejen engañar.
Las malas compañías corrompen el buen carácter. Y me gustó mucho esta porque dice corrompen el buen carácter. Las malas compañías. Vuelvan sus sentidos, vivan rectamente y dejen de pecar. Hay algunos que le falta revelación de Yahvé. Digo esto para vergüenza de ustedes. Eso está en la nueva versión original. Primera carta a los Corintios 15, 33 al 34. Es fuerte la palabra de Saúl. Pero así es como exhortaba. Así es como él exhortaba al pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mala compañía va a corromper el buen carácter, va a corromper lo que estamos aprendiendo. Una mala compañía, yo le voy a decir algo, ¿sí? Si nosotros escuchamos frecuentemente lo mismo y lo mismo, ¿qué va a comenzar a ver acá en nuestra mente y en nuestro corazón? Las palabras que están hablando esas malas compañías. Y no va a ser de edificación para nuestra vida. Va a haber, como dice acá, se va a corromper, es decir, se va a dañar lo bueno que ya está en usted. Va a corromper, va a dañar, va a quitar, va a destruir lo que ya el Padre ha colocado en cada uno de nosotros. Por eso qué importante es con quién nos juntamos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Sí? ¿Qué estamos escuchando? Entonces, una persona que ha pasado esta etapa es una persona que ya actúa diferente. Vamos a ver rápidamente el adulto espiritual, ¿sí? Yo creo que ya nos hemos ido midiendo y yo creo que todos podemos ir conociendo en qué estatura estamos. Vamos a ver rápidamente a al adulto espiritual, ¿sí? El adulto espiritual es el intercesor y guerrero que todos necesitamos. Una persona, ¿sí?, que ya esté en esa edad, en esa madurez espiritual. A ese lo necesitamos para ser posicionado, ¿sí?, en lo que el Padre nos está entregando, en lo que nos está comisionando. Una de las características es que tiene clara la imagen de nuestro Abacadosh. Tiene clara la imagen de Yahvé, de su soberanía, de su bondad, de su poder, de su grandeza. Cuando estoy hablando de esto, vamos a ver qué dice Salmo 145, 1 al 3. Dice: Te exaltaré mi Elohim y Melech, y Rey, mi Dios y mi Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es Yahvé y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Solo vamos a tomar aquí este salmo del 1 al 3. ¿Qué estamos hablando o qué estamos diciendo con esta característica de un adulto espiritual? Un adulto espiritual conoce quién es su Abacadosh, su Abba Padre. Un adulto espiritual tiene clara la imagen de quién es Yahvé, el eterno, el grande, el todopoderoso. Conoce su soberanía, conoce su bondad, conoce su poder, conoce su grandeza, conoce sus atributos y sobre todo conoce su nombre. Entonces, un guerrero, recuerde que un guerrero, también habíamos hablado que es una persona que alaba, que adora. Un guerrero va ligado con la adoración. ¿Cómo es nuestra adoración? No es cantar alabanzas propiamente. Estamos adorando a nuestro Abacadosh a través de lo que le hablamos a él en cuanto a su soberanía, su bondad, a su poder, a su grandeza. Le exaltamos y tenemos claro quién es él. Hay personas que están en equipos de intercesión, en ministerios, intercesores, y no conocen quién es el Padre. No le alaban. La intercesión es para llorar, como habíamos visto en clases anteriores, para practicar la ovejita. Ayúdame, sálvame, provéeme, líbrame. Un adulto espiritual, cuando adora,
habla las grandezas, habla la soberanía de nuestro Abba, habla su bondad, lo exalta, habla públicamente, reconoce quién es Él, reconoce que Él es el único Elohim, reconoce que Él es el Rey de Reyes, proclama su grandeza, proclama su poder, bendice su nombre, su Kadosh nombre. Es alguien que todos los días alaba a nuestro Abacados. Como decía David, bendice alma mía, Adonai Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es alguien que ha aprendido a alabar, a adorar, a exaltar el nombre, la grandeza, la majestad, los atributos de nuestro Abba. Reconoce que Él es el único grande. ¿Sí? Otra característica en la vida de un adulto espiritual es que Yahvé es primero en su vida. Puede estar todo lo demás, pero primero es nuestro Abacadosh. Pero hoy hay muchos que primero es el trabajo, primero es la familia, primero es el esposo, primero es la esposa, primero el negocio, primero es cuidarme porque me siento con dolor de garganta, hoy no puedo porque no me siento bien. ¿Sabe algo? ¿Qué pensarán? Todos nos podemos sentir quizás con dolor, con algo que nos está aconteciendo, pero allí el Padre nos prueba. ¿Cómo está tu corazón delante de Él? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Cómo estamos? Cuando Él es primero en nuestra vida, Él está primero. Tú no estás viendo que si te duele el brazo, si te duele la mano, que si no puedes escribir, tú te esfuerzas porque el Padre está probando tu esfuerzo. No, es que me duele la garganta. Bueno, el Padre está probando. Quiere hacer una sanidad en ti, pero bueno, ¿cuánto te estás esforzando? ¿O estás dejando simplemente de hablar, estás dejando de hacer porque no te sientes bien? Yo les digo algo, a mí el Padre me probó una semana con dolor de mi mano y así tuve que escribir, sacar enseñanzas, así con la mano derecha, como estaba vendada, tuve que seguir haciendo lo que el Padre me ha encomendado. Pasé una semana con dolor de garganta. Sí, les dije a los intercesores, me van a ayudar, me van a apoyar esta semana, pero no dejé de estar con ellos y seguí allí firme. Porque el Padre nos prueba. O es que a la primera ya estamos diciendo, es que no me siento bien. Un adulto espiritual sabe que primero es lo del Abacados. Primero está Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea el esplendor y vuestras bendiciones por los siglos de los siglos, porque por Él, para Él y por Él, porque por Él es todo. El Padre nos va a probar. El Padre también nos prueba. El niño cuando se siente mal no va a la escuela. El niño se siente mal, mamá, me siento mal, y la mamá le dice, bueno, lo hace más tarde o mañana. No voy a la escuela porque, no vaya a la escuela. Pero un adulto que conoce sus responsabilidades delante del Abacadosh no deja de hacer lo que le ha sido encomendado. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra asignación y lo cumplimos. Pero a veces en lo natural lo cumplimos. En lo natural, cuando hay un trabajo secular, allí sí se sienta como se sienta, va a trabajar. Pero en el reino, ¿qué espera el Padre? Ese no es un adulto espiritual aún. También una característica de un adulto espiritual es que anda en el espíritu y no satisface los deseos de la carne. Como dice Romanos 8, 5 y 6. Usted lo va a leer después. Eso hace un adulto espiritual. Otra característica, son instruidos en la palabra. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15.
se instruye en la palabra, quiere aprender más, quiere comer más porque ya es adulto, ya no es un niño que a donde el tetero le iban a dar 3 onzas, 4, 5, no, ahora es un adulto y quiere más. Ese es un adulto espiritual. Otra característica, conoce el mundo espiritual y las maquinaciones de Satanás. La palabra dice, ey, cuidado, no te descuides de las maquinaciones de Satanás. Un adulto espiritual tiene que conocer que Hasatán tiene maquinaciones. Eso usted lo va a ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. ¿Sí? Cuando dice, para que Hasatán no tome ventaja sobre nosotros, pues estamos muy conscientes de sus maquinaciones. Entonces, un adulto espiritual conoce muy bien por qué lado puede atacar Hasatán o Satanás. ¿Sí? Esto tenía que ver cuando se les habla y le dice que se perdonen. ¿Sí? Que se perdonen, porque si no se perdonan, ¿sí?, allí va a aparecer Hasatán. Otra característica, andan en el amor de Yahvé con todos. Con todos. Eso usted lo encuentra también en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4. Vamos a ver, usted lo va a ver allá en su casa. Yo estoy rápidamente para que podamos terminar esta enseñanza ya para ir cerrando, ¿sí? Pero andar en el amor de nuestro Abba con todos. No es hacernos grupitos, no, es que a mí me cae bien este hermano o esta hermana y por eso yo con esta hermana sí me llevo muy bien. Pero con los otros no, allá alejaditos nomás, que se queden por un lado. Con estos hermanos de acá sí, porque me caen súper bien. No, un adulto espiritual anda en el amor del Padre con todos. No hace acepción de personas. Corintios 13 así lo dice. Leamos, o todos conocemos ya Corintios 13, del 4 al 8, usted lo va a leer. Eso hace un adulto espiritual. ¿Qué más? Recibe corrección, lo que no hace un niño. El adulto espiritual sí recibe la corrección. El adulto espiritual agradece a su líder, agradece a su pastor porque lo corrige. Agradece porque si lo está corrigiendo, si lo está amonestando es porque quiere su crecimiento. Pero como hay muchos que de pronto o no se sujetan a nadie o no quieren, solo quieren recibir enseñanzas, pero no quieren ser instruidos a través de la corrección. Pero un adulto espiritual, aquel que pasó de bebé a niño y ahora es un adulto, ese se deja corregir, ese recibe las correcciones y aún las exhortaciones. Ese es un adulto espiritual, lo recibe con madurez. No se enoja, no se va por ahí a un ladito, ¿sí? Entonces eso hace un adulto espiritual y esos adultos espirituales son los que necesitamos para que formen parte de los guerreros, de las filas del ejército de nuestro Abacadosh aquí en la tierra. No podemos poner a los niños. Un adulto espiritual no se enoja ni guarda rencor, como dice Efesios 4:26. Eso hace un adulto espiritual. No tengo por qué enojarme, no tengo por qué guardar rencor. Sabe perdonar. Eso hace alguien que ha alcanzado madurez espiritual. ¿Qué más podemos decir? A alguien que ha alcanzado madurez espiritual lo buscan otras personas porque sabe exhortar, edificar y consolar. Eso hace un adulto espiritual. Usted no vaya a pedir consejo a un niño espiritual. Usted tiene que ir donde un adulto espiritual. Alguien que quizás, por la palabra, porque es la palabra, le va a traer exhortación. Pero también la palabra le va a edificar, le va a consolar. Eso solo lo hace un adulto, ¿sí? ¿Qué más? Otra característica de un adulto. Son firmes. No hay doble ánimo, es firme, es constante en la obra del Abacados, lo que le decía hace un momento. No importa lo que esté pasando, no importa si le duele la mano, si le duele un ojo, no importa si le dio gripa, el adulto espiritual es constante, el adulto espiritual
cumple sus tareas y sus asignaciones. Otra característica, son íntegros y responsables. Y responsables, no irresponsables, responsables en las cosas de nuestro Abba. Hay gente que es irresponsable. La gente irresponsable es un niño. Como yo les decía, los niños no tienen responsabilidades. Un niño no tiene responsabilidad de ir a trabajar, porque sabe que el padre provee en la casa o la mamá. El niño no tiene responsabilidad. Así es el niño espiritual. No tiene responsabilidad. Le asignan algo, pero es irresponsable ese niño espiritual. Si está lloviendo, no voy porque hoy hay lluvia. Si está mucho sol, hoy no salgo porque está mucho sol. Irresponsables, ¿sí? Pero un adulto, alguien que alcanzó madurez espiritual, es íntegro y es responsable en las cosas de nuestro Abacados. Cuida, tiene sentido de pertenencia en las cosas de nuestro Abacados. ¿Sí? Una persona madura espiritualmente, un adulto espiritual, se ocupa de que las necesidades del lugar donde se reúnen, de ese lugar de congregación, sean suplidas. Un adulto espiritual va a decir, no, mire, el lugar de reunión está sucio, hay que limpiar, algo se está cayendo, vamos a arreglar, la cortina, el velo se ha caído, vamos. Hay que reparar. Eso hace un adulto espiritual. ¿Por qué? Porque tiene compromiso, porque tiene sentido de pertenencia. Sabe que todo es del Padre. No dice, no, es que eso allá el pastor que lo arregle. No, 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 no. Un adulto espiritual sabe que todo lo que hay en ese lugar le pertenece al Padre. Y como él es un adulto espiritual y es responsable, se ocupa de que todo lo que tenga que ver con el Padre esté en óptimas condiciones. Un adulto espiritual, otra característica es que son de confianza. Saben guardar silencio. No a todos les podemos confiar las cosas ministeriales. No con todos podemos hablar temas ministeriales. Con los niños no podemos hablar temas ministeriales, porque ya vimos que son, ¿qué cosa? Muy habladores. Pero con un adulto espiritual sí nos podemos sentar y podemos conversar, ¿sí? Temas ministeriales, porque son de confianza, porque saben guardar silencio. Y hay algo importante, y bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Otra característica del adulto espiritual es que son agradecidos. Un adulto espiritual es agradecido y se goza en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Sí? Es una característica. Cuando un creyente alcanza madurez, o sea, es un adulto espiritual, pasa de creyente a discípulo, porque recuerde que creyentes hay muchos. Los que han recibido Mashiach, los que comenzaron a caminar con Mashiach a través de la Torá, son creyentes. Mientras son bebés, mientras son niños, pero alguien que ya es un adulto espiritual, ya es un discípulo y se va a comportar como tal. Por tanto, nuestro Abacados no solamente le va a reconocer, sino que se compromete con él, ¿sí? Y además lo invita a formar parte de su ejército, porque ya es un adulto, porque ya no es un niño, porque ya no es un bebé. Porque un adulto espiritual está en la edad de un servicio militar. Está en la edad de formar parte de las filas del ejército de nuestro Abacados. Y hay algo importante, que es al adulto espiritual que Yahvé lo posiciona y lo promociona, al que ha alcanzado madurez espiritual. Y eso es lo que en este tiempo va a acontecer. Si en otro tiempo cometimos errores posicionando, o no posicionando, porque el posicionamiento lo da el Padre, cometimos errores entregando o delegando funciones a niños espirituales, ya nos quedó experiencia. En este tiempo el Padre va a comisionar a aquellos que actúen, que muestren estar